Para tratar de elaborar el derecho a la identidad cultural, es necesario acudir a unas definiciones, recordando previamente que cada uno de estos conceptos aún no está plenamente definido y continúan en debate. La UNESCO ha definido a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. También afirma que la cultura tradicional o popular forma parte del patrimonio universal de la humanidad y que es un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad cultural. Estos dos conceptos enuncian que no existe una sola cultura, sino una multiplicidad de culturas que comparten o no un determinado tiempo y espacio. A esto nos lleva a la diversidad cultural. Se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Los estados están en la obligación de proteger y promover la diversidad cultural y adoptar políticas que favorezcan la inclusión y participación de todos los ciudadanos. Así se garantiza la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Entonces, la identidad cultural es el conjunto de referencias culturales por el cual una persona o un grupo se define, se manifiesta y desea ser reconocido. Parte integrante de la identidad cultural es el patrimonio cultural, que debe ser entendido como todo lo que forma parte de la identidad característica de un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros pueblos. Se incluye tradiciones, expresiones orales, costumbres, lenguas, artes, conocimientos, vestimenta, valores y todas las demás habilidades especiales relacionadas con los aspectos de la cultura. Podemos concluir que el derecho a la identidad cultural básicamente consiste en el derecho de todo grupo étnico-cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura, a ser reconocidos como diferentes, conservar su propia cultura y patrimonio cultural, a no ser forzados a pertenecer a una cultura diferente o a ser asimilados por ella. No obstante, la identidad cultural de un grupo no es estática y tiene una conformación heterogénea. La identidad fluye y tiene un proceso de reconstrucción que se produce tanto por las continuas discusiones a nivel interno, así como por el contacto e influencia que se tenga con otras culturas. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la identidad cultural es un derecho que aún está en permanente construcción y depende primordialmente de los derechos culturales. En el primer instrumento internacional que enumera los derechos culturales es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su artículo 27 dispone: 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. En el artículo 22 de este instrumento se añade que toda persona tiene derecho a la realización, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, de los derechos culturales, indispensable para su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. El artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos estipula que, en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que permanezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y a practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, formula la obligación de los estados de garantizar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de las mujeres a participar en actividades de esparciamiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. Entonces, las convenciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por la UNESCO protegen y desarrollan los siguientes derechos: derecho a la educación, a la identidad cultural, a la información, a la participación en la vida cultural, a la creatividad, a beneficiarse del progreso científico, a la protección de los intereses materiales y morales de los autores y a la cooperación cultural internacional.